The Supreme Court has raised doubts over the legality of former President, in fact, the current President Donald Trump's sweeping tariffs, a case with far-reaching implications for the global economy and a major test of presidential powers. Here's a detailed report on the same. ¿Alguna vez has sentido que los que están en la cima siempre encuentran una salida? Que por muy graves que sean sus actos, siempre surge un artificio, una maniobra, un truco para posponer las consecuencias, mientras que tú, que luchas todos los días, cumples con tus obligaciones y sigues las reglas, luchas por encontrar algo de descanso por la noche. ¿Alguna vez te has encontrado viendo las noticias con indignación, con una sensación de fragilidad o incluso con miedo, como si el país se hubiera convertido en un escenario donde se negocia la verdad y la justicia funciona como un tablero manipulado? Entonces escucha con atención, porque hoy, después de mucho tiempo, ha ocurrido algo fuera de lo normal. Y eso puede marcar el punto de ruptura en el ciclo de impunidad que ha estado corroyendo los cimientos de la democracia de los Estados Unidos de América. Este video no solo habla de Donald Trump, habla de todo el sistema. Habla de un momento histórico en el que, a pesar de la turbulencia, la realidad ha alcanzado a quienes llevaban años huyendo de ella. Y ahora ya no hay vía de escape. Quédate hasta el final, porque lo que vas a ver puede cambiar todo lo que imaginabas sobre la autoridad, la responsabilidad y el futuro de la nación norteamericana. Todo comenzó con una fila silenciosa frente a la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. No era una protesta, ni una multitud enfurecida. Era algo concentrado, pesado, casi sofocante. Era el peso de un juicio que contenía en sus manos el equilibrio institucional de todo un país. En el interior, los ministros se preparaban para analizar uno de los pilares de la estrategia presidencial: el intento de utilizar el poder ejecutivo para imponer aranceles e interferir en el comercio exterior sin el aval del Congreso Nacional. Para quien solo observa la superficie, podría parecer solo otro debate jurídico. Pero para quien conoce el movimiento real del poder, el mensaje era obvio. Lo que se discutía allí era el alcance de la autoridad presidencial y el destino político y judicial de Donald Trump. El abogado John Sauer, en nombre del gobierno, intentó justificar lo que no tenía fundamento. Ante magistrados reconocidos por sus posiciones conservadoras y sus interpretaciones estrictas de la Constitución de los Estados Unidos de América, insistió en que el presidente tenía prerrogativas implícitas para actuar en materia de seguridad nacional. Pero su discurso, cargado de incertidumbres y lagunas históricas, no convenció. Amy Coney Barrett, que sigue rigurosamente el texto constitucional, fue directa. Le pidió que indicara algún dispositivo legal. Cuestionar la base del argumento es porque la estructura está a punto de derrumbarse. Y Barrett no fue la única. Otros ministros mostraron su incomodidad con la idea de permitir que el Ejecutivo interfiera por sí solo en la tributación. Porque, al fin y al cabo, si un presidente puede gravar sin límites, ¿qué impediría a un sucesor utilizar ese mismo poder para tomar represalias contra sus oponentes o controlar sectores enteros de la economía sin debate democrático? Y fue ese límite el que reafirmó la Corte Suprema. Con una breve deliberación, los ministros rechazaron la solicitud urgente de la defensa de Donald Trump. Una sola palabra resonó en todo el sistema judicial: denegada. Sin textos largos, sin explicaciones detalladas. Solo un no. Y eso bastó para desmontar años de una estrategia construida para posponer lo inevitable. La negativa destruyó el principal mecanismo utilizado por Donald Trump: el retraso continuo. Por primera vez en muchos años, ya no había a dónde recurrir, no había una autoridad superior a la que apelar, no había lagunas.
La máxima instancia del país se había pronunciado y lo había hecho sin división. Si sigues este canal, ya habrás notado el patrón. Cuando Donald Trump se siente presionado, repite el mismo guión. Retrasa, apela, levanta discursos de persecución, crea caos en la trastienda política. Y durante mucho tiempo, esta fórmula funcionó. Las oficinas millonarias convertían cualquier proceso en algo interminable. La lógica era simple. Cuanto más tiempo pasa, más se enfrían los recuerdos, más se dispersa la opinión pública, más se reconfigura el ambiente político. Pero esta vez no. Esta vez el reloj se convirtió en enemigo. Esta vez no hay salida lateral. El impacto de la decisión fue instantáneo. Tan pronto como circuló el término denegado, el descontrol se apoderó de los bastidores del movimiento Make America Great Again. Según informes internos, el clima era de pánico absoluto. Gritos, llamadas urgentes, asesores corriendo como si intentaran contener un incendio que ya se había apoderado de todo el edificio. Y en el centro del torbellino, Donald Trump, publicando en Truth Social con la desesperación de quien siente que el suelo se le hunde bajo los pies. Escribió que se trata de una cuestión de vida o muerte para Estados Unidos. Intentaba convertir la derrota jurídica en un drama emocional, pero detrás de esas palabras solo había una cosa: miedo. Miedo a enfrentarse a lo que había pospuesto toda su vida. ¿Y qué representa realmente esta decisión? Representa que por primera vez Donald Trump tendrá que comparecer en un juicio penal mientras ocupa la presidencia, sin barreras, sin maniobras, sin humo para ocultar su propia responsabilidad. Un presidente en pleno ejercicio sentado ante un juez federal como acusado. Parece una escena de ficción sombría, pero es real, y su significado va más allá de la figura de Donald Trump. Es el choque directo entre la Constitución de los Estados Unidos de América y el proyecto de inmunidad personal que se ha prolongado durante tantos años. Hay un detalle crucial. No hubo división entre los ministros, ninguna objeción, ninguna voz en contra. Ni siquiera los designados por Donald Trump mostraron su desacuerdo. Esto, por sí solo, ya es un gigantesco terremoto institucional. Porque cuando incluso sus propios designados se niegan a defenderlo, el mensaje es claro: estás solo. Y cuando llega esta constatación, todo cambia. La lealtad política tiene límites y Donald Trump acaba de descubrir dónde empiezan. Ahora, déjame pedirte una pequeña pausa. Sé sincero conmigo. ¿También sientes que vives en un país donde no se escucha a las personas como tú? Donde las decisiones se toman arriba y los que estamos abajo solo soportamos el peso y pagamos la cuenta. Si esto te afecta, comenta aquí. Estoy cansado de que me ignoren. Parece poco, pero esta frase ayuda a mucha gente a darse cuenta de que no está sola. Y tú tampoco lo estás. Tu voz tiene valor, aunque nadie te lo haya dicho antes. La decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos fue mucho más que un simple tropiezo procesal en la vida de Donald Trump. Afectó al corazón de los engranajes que él había pasado décadas montando, basados en controlar el reloj, manipular la agenda de los tribunales y apostar por la idea de que, con suficiente dinero y buenos abogados, cualquier responsabilidad puede posponerse para el futuro. Pero esta vez, el tiempo se negó a obedecer. Ya no hay ninguna solicitud de prórroga que se pueda sostener. Ya no hay ningún cajón, ningún sótano institucional donde se pueda esconder este caso. Y a partir de ese momento comienza a perfilarse algo inédito: la implosión del mito de la invulnerabilidad. La imagen del hombre intocable, del líder que doblegaba instituciones enteras a su voluntad, comienza a desmoronarse ante los ojos de millones de ciudadanos de los Estados Unidos de América. ¿Cómo puede un presidente seguir dirigiendo un país mientras responde a acusaciones penales en instancias federales?
cómo llevar a cabo reuniones con jefes de Estado, negociar acuerdos estratégicos y hablar en nombre de la nación, mientras que los equipos de defensa preparan argumentos para hacer frente a graves acusaciones en sesiones públicas del tribunal? ¿Cómo mantener la confianza de los socios internacionales cuando la figura del país se confunde con la de un dirigente acusado? You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left. La ausencia de precedentes claros lo que convierte este escenario en un campo lleno de trampas. La administración de Donald Trump se ve atrapada en una paradoja. Cuanto más intenta proyectar normalidad, más pone de manifiesto lo anormal que es todo esto, porque nada en esta trama se acerca a lo que debería considerarse rutinario. Nunca lo ha sido. Desde el momento en que la Corte Suprema de los Estados Unidos de América tomó una decisión, Donald Trump dejó de ser solo un presidente involucrado en procesos judiciales. Se convirtió en el centro de una tormenta que afecta a todos los pilares de la democracia de los Estados Unidos de América: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y la confianza popular en la arquitectura institucional. Y ahí es donde surge la ironía más amarga. Durante años, Donald Trump se jactó de haber rediseñado la Corte Suprema a su imagen y semejanza. Fueron 3 nominaciones, 3 puestos ocupados por personas que él consideraba garantías personales, 3 votos que imaginaba haber comprado para siempre como escudo contra cualquier amenaza. Sin embargo, lo que el país vio fue todo lo contrario. Lo que se reveló fue el colapso de esa fantasía. Lo que se impuso fue la negativa, clara y silenciosa, de sus propios candidatos a convertirse en escudo de impunidad. Y una ruptura de esta magnitud produce ondas. Si ni siquiera la Corte Suprema de los Estados Unidos de América está dispuesta a proteger a Donald Trump de sí mismo, ¿quién más lo estará? Las fuerzas políticas que orbitan en torno a su nombre comienzan lentamente a recalcular su rumbo. Un extraño silencio se cierne sobre los pasillos del Partido Republicano. Muchos dirigentes y parlamentarios optan por observar desde la distancia, midiendo con atención cada nueva encuesta de opinión. Saben que el apoyo a Donald Trump está cargado de un componente emocional, casi religioso en algunos segmentos, pero también saben que todo vínculo político tiene un punto de saturación, y es muy posible que esa línea se haya cruzado ahora. Por otro lado, el bando contrario ya está ajustando sus estrategias. Los demócratas han comprendido que la figura de un presidente acosado por la justicia, oficialmente, es un arma narrativa poderosa. Ya no tienen que trabajar con suposiciones o hipótesis. Pueden manejar hechos. Pueden mostrar la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América. Pueden cuestionar de manera directa la capacidad de Donald Trump para ejercer plena autoridad mientras responde a acusaciones formales ante un juez. Esto abre espacio para nuevos discursos, nuevas campañas, nuevas formas de movilizar a los ciudadanos cansados del caos. Porque el debate ya no es si será responsabilizado. La pregunta ha cambiado de eje. Ahora la cuestión central es ¿cuándo sucederá? ¿Y con qué alcance? Al mismo tiempo, la base más radical del trumpismo reacciona con la previsibilidad de siempre. Gritan persecución, repiten que existe una gran conspiración, hablan de guerra política abierta, llenan las redes sociales con consignas contra el sistema. Pero, detrás de este guión repetido, hay algo diferente en el aire. Hay un tono de desesperación que no se veía antes, una percepción de que el castillo de naipes finalmente ha comenzado a tambalearse de verdad. Incluso los partidarios más fervientes saben interpretar las señales. Y cuando el más alto tribunal de los Estados Unidos de América rechaza una solicitud de emergencia sin gastar una línea de justificación, el mensaje es demasiado explícito como para ser ignorado.
Se dan cuenta de que el repertorio de argumentos se está agotando, y cuando el discurso pierde energía, el movimiento en su conjunto pierde fuerza. Mientras tanto, expertos en derecho de todo el país intentan reconstruir las piezas de esta decisión. La falta de una fundamentación escrita detallada, la unanimidad entre los ministros, la rapidez con la que se emitió la respuesta. Cada detalle refuerza la impresión de que la Corte Suprema de los Estados Unidos de América no solo quiso decir no, quiso decir no de forma ruidosa, quiso decir no con peso histórico, quiso decir no con la postura de quien entiende la magnitud del momento. Es como si, sin recurrir a un solo párrafo, los ministros afirmaran: no seremos parte de este juego. Ya no. Entre bastidores, el caos intenta disimularse con notas oficiales y discursos ensayados, pero se desborda en los relatos de quienes lo ven todo de cerca. El equipo jurídico de Donald Trump está en estado de máxima alerta. Una arquitectura cuidadosamente construida a lo largo de años, basada en sucesivas apelaciones y maniobras procesales, se desmontó en pocas horas. Ahora ya no hay atajos burocráticos, ya no hay puertas laterales por las que escapar del juicio. Se verán obligados a afrontar el contenido de las acusaciones. Tendrán que preparar una defensa centrada en el juicio en sí. Tendrán que enfrentarse, una por una, a las denuncias que antes conseguían posponer indefinidamente. Y este siempre ha sido el escenario que Donald Trump ha evitado con todas sus fuerzas, porque entrar en el fondo del asunto significa arriesgarse a una condena, significa sentarse en el mismo lugar que cualquier ciudadano común. Es precisamente esa experiencia la que se le presenta ahora. Desde el punto de vista institucional, lo que se observó fue una vigorosa reafirmación del sistema de controles y contrapesos de los Estados Unidos de América. La Corte Suprema, tantas veces acusada de actuar bajo influencia partidista, funcionó como barrera contra el intento de distorsionar el tiempo y los ritos del proceso judicial. Este gesto, por discreto que parezca en su forma, es un mensaje directo para quien ocupa hoy la Casa Blanca y para quien la ocupe en el futuro. No importa cuánta popularidad tenga, no importa cuántos jueces haya nombrado, no importa cuántos millones de seguidores griten su nombre en mítines o redes sociales, hay un límite y, cuando se supera ese límite, llega el precio. Sí, en este momento de la historia, sientes que todo esto todavía parece casi increíble. Si tienes la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, algo concreto está cambiando, si percibes una chispa de esperanza de que la justicia pueda alcanzar incluso a quienes siempre se han considerado intocables, entonces quiero invitarte a formar parte de este espacio. Suscríbete al canal con tranquilidad, cuando te venga bien. Aquí no buscamos titulares vacíos. Aquí analizamos, investigamos, confrontamos versiones oficiales, exponemos lo que mucha gente intenta ocultar. Cada suscripción es un mensaje claro para quienes apuestan por el cansancio de la gente. Hay toda una comunidad que se niega a ser engañada. Cuando pulsas ese botón, estás diciendo en la práctica que ya no aceptas seguir viendo todo esto en silencio. Aquí, tu indignación encuentra eco. Y si crees que el efecto de esta decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América termina en este noticiario, más vale que te prepares. Las consecuencias de este movimiento se extenderán durante semanas, meses y posiblemente años. Cada audiencia programada de aquí en adelante será seguida con atención milimétrica. Cada paso que se dé dentro de la Casa Blanca llevará el peso de este giro. El propio Donald Trump tendrá que revisar cada gesto, cada frase, cada movimiento político, ya no guiado solo por sus impulsos, sino bajo las limitaciones impuestas por un proceso penal que avanza. Ya no es el hombre que domina el compás del tiempo, es el acusado que corre detrás del reloj.
y esta simple inversión lo cambia todo. Lo que está sucediendo en este momento ha superado, hace mucho, el ámbito de un simple enfrentamiento jurídico entre un jefe de Estado y la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. Lo que se nos revela ante nuestros ojos es el lento pero firme derrumbe de un proyecto político sustentado en la constante negativa a afrontar sus propias consecuencias. Donald Trump, que ha construido toda su carrera sobre la convicción de que siempre podría dictar el curso de los acontecimientos, finalmente se encuentra con una fuerza que no se doblega ante nadie: el ritmo inmutable de la justicia. Y cuando la justicia decide actuar, no pide permiso, llega rápido, llega con fuerza, expone todo lo que se ha ocultado, y ese momento ha llegado, sin velos, sin fingimientos. Tras las puertas de la Casa Blanca, el ambiente ya no se parece al de un gabinete presidencial. Se asemeja más a un centro de operaciones instalado apresuradamente en medio de un conflicto. Los asesores intentan ajustar compromisos que ya no tienen sentido. ¿Cómo redactar el discurso de un presidente para una reunión con líderes mundiales, cuando esa misma semana tendrá que comparecer ante un juez federal en calidad de acusado? ¿Cómo mantener una apariencia de estabilidad cuando los jefes de Estado extranjeros siguen perplejos cada nueva revelación de los titulares de los Estados Unidos de América? La imagen de un país ejemplar que durante décadas mantuvo el título de guardián de la democracia occidental, ahora intenta sobrevivir al impacto provocado por un líder que ha perdido todas las vías institucionales de escape. El epicentro de la crisis ya no está en los tribunales, sino dentro de la Casa Blanca. Y la intensidad de este terremoto no hace más que aumentar. Cada decisión tomada por Donald Trump será analizada con lupa. Cualquier intento de interferir en el desarrollo del proceso se interpretará como obstrucción. Cualquier gesto que pueda interpretarse como presión política se convertirá en munición adicional para sus acusadores. El círculo que siempre parecía ajustarse a su alrededor ahora se ha cerrado definitivamente. Lo que durante años alimentó la percepción de impunidad se ha convertido en una cuenta atrás inevitable. Sus abogados intentan desesperadamente reorganizar estrategias, pero ya no hay atajos, mecanismos ocultos ni cartas bajo la manga. La maquinaria del Estado ha absorbido la maniobra y la ha vaciado. Por primera vez, Donald Trump se verá obligado a afrontar el proceso tal y como es, sin narrativa controlada, sin edición conveniente, sin público moldeado. Y esa exposición duele. En el escenario internacional, el impacto es aún más profundo. Los gobiernos que antes veían a los Estados Unidos de América como el centro de la estabilidad mundial, ahora evalúan con cautela a un país cuyo líder se encuentra debilitado jurídica y políticamente. Esto altera las negociaciones comerciales, debilita las alianzas militares, compromete la confianza diplomática y genera inquietud en los mercados que dependen de la previsibilidad estadounidense. Porque el mundo está observando. Y el mundo está siendo testigo de que incluso el corazón institucional de Occidente puede vacilar cuando un presidente se enfrenta a la justicia movido por el instinto de autoprotección. La política exterior de los Estados Unidos de América pierde peso cuando la dirige alguien que intenta gobernar el país con una sentencia acechándole. Y esta pérdida de fuerza no es solo simbólica, sino que tiene efectos concretos en el equilibrio global. Mientras tanto, dentro de las fronteras de los Estados Unidos de América, la población intenta comprender lo que esta crisis representa para la vida cotidiana. Muchos imaginan que todo esto pertenece solo a los titulares y a los pasillos del poder, pero es precisamente lo contrario. Estas decisiones moldean la confianza en las urnas, influyen en el respeto a las instituciones, definen los cimientos de la democracia, y en este punto,
cada ciudadano tiene un papel inevitable. La neutralidad ya no existe. O se posiciona o se ve arrastrado por el colapso de un sistema que finalmente muestra sus grietas. Esa es la razón por la que existe este canal, para abrir espacio, provocar conciencia, revelar lo que parte de los medios de comunicación intentan suavizar. Si aún no está suscrito, este es el momento de hacerlo, no por los números, sino por su necesidad de claridad, por la importancia de tener voz. Aquí no prometemos comodidad, pero sí la verdad. Con la negativa definitiva del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, el reloj ha empezado a correr. Los próximos meses prometen ser los más turbulentos de la historia política reciente del país. Habrá audiencias, revelaciones, movimientos calculados, retrocesos inesperados. Cada palabra pronunciada por Donald Trump será analizada. Cada gesto será interpretado a la luz de su fragilidad jurídica. Cada intento de controlar la narrativa se verá como un síntoma de una creciente pérdida de poder. En el centro de esta tormenta estará el hombre que, durante años, creyó que nada podía afectarle, pero que ahora deja entrever su desesperación incluso entre las líneas de sus propias declaraciones. El dramático tono de vida o muerte no revela fuerza, sino pánico. Ya no se trata de gobernar, se trata de intentar sobrevivir. Desde el punto de vista constitucional, esta decisión histórica será analizada por generaciones. Redefine, con precisión quirúrgica, los límites de la autoridad presidencial frente a las instituciones. Simboliza la respuesta formal a años de abusos, omisiones y manipulaciones, y abre el camino a un nuevo capítulo político, en el que los ocupantes del cargo más influyente del planeta tendrán, por fin, que afrontar las consecuencias de sus actos como cualquier persona común, sin privilegios, sin blindajes eternos. Este es el principio fundamental de la democracia. La ley no hace distinciones, y cuando se aplica por igual a todos, se convierte en la única defensa real de la sociedad. Lo que se está derrumbando no es solo un mandato, es toda una cultura de impunidad disfrazada de estrategia política, y lo que surge en su lugar es la oportunidad, quizás sin precedentes, de que el sistema funcione incluso cuando sus límites se ponen a prueba hasta el extremo. Pero esa oportunidad depende de la vigilancia, de la presión pública, de gente que comenta, comparte, discute y se niega a cerrar los ojos. Por eso, ahora más que nunca, es hora de hablar. A partir de ahora, cada ciudadano tendrá ante sí una elección definitiva: fingir que no pasa nada o reconocer que nos encontramos ante un hito histórico. Y tú, al estar aquí, ya estás tomando la decisión más importante, la de buscar información, comprender lo que hay detrás, romper el ciclo de la manipulación y entrar en el campo de la conciencia. Y eso es precisamente lo que más asusta a quienes siempre han dependido del silencio popular. Porque cuando llega la verdad, no necesita hacer ruido, simplemente ocupa el espacio y permanece. Si crees en esto, no salgas de este vídeo sin suscribirte. Y si todo esto ha resonado con lo que sientes por dentro, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Porque la verdad solo vence cuando es colectiva, y hoy está más viva que nunca. La historia está sucediendo ahora, y tú lo estás viendo todo con tus propios ojos.